Aquí miércoles con miércoles, echándole ganas. Yo sé que unos venimos cansados, enfermos, con mil situaciones en la cabeza, pero que dispongan de su tiempo para aprender más del Señor, para obviamente tener una revelación mayor, y eso nos aumenta nuestra fe, porque recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero cuando la llegamos a comprender, es cuando viene esa como iluminación, esa revelación que dices, wow. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Un pequeño repaso de lo de la clase anterior. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir qué significa Apocalipsis? Amor. ¿Amor? Revelación, ¿verdad? Que es el acto de quitar el velo. Muy bien. Les voy a estar echando preguntas, y quienes vayan contestando más, hay unos premiecillos para que se animen, Pero unos patrocinados por la hermana Zulema y el hermano Octavio, otros por así, pero para que se pongan truchas, Recordemos, hermanos, esto es un estudio. O sea, tenemos que tener la disposición de arrastrar el lápiz, de abrir la Biblia, de anotar, de leer, en nuestras posibilidades, cabe mencionar, ¿verdad? Entonces, créanme que todo el esfuerzo físico y mental que hacen tiene una recompensa eterna, porque en verdad Dios es bueno. Esa es la tercera vez que yo estudio el libro de Apocalipsis. Platicando con la pastora, le digo, ahorita que estoy volviendo a estudiar, a actualizarme, en verdad, las 3 veces que lo he estudiado, una revelación nueva, diferente, fresca. Por eso la palabra de Dios dicen que es viva y eficaz. Y es una de las características. La palabra se va a adecuar al contexto, a la actualidad que ahorita estamos viviendo. Por eso es importante que aprendamos cómo interpretarla, y por eso estoy empezando como con estos principios de interpretación bíblica que nos van a ayudar a, número uno, obviamente, entender más el libro de Apocalipsis, que es como, ¿quién se acuerda en qué género literario está escrito Apocalipsis? Que es algo que nada más usan los judíos. ¿El género? ¿Cómo? Apocalíptico. ¿Recuerdan? Que es un género literario lleno de simbologías. Por eso necesitamos entender el contexto de lo que significan esos símbolos para la cultura, en este caso, que fue escrita, que era la hebrea, porque Juan era hebreo, ¿verdad? Ok, entonces, sabemos que, como bien dijo la hermanita Raquel, el Apocalipsis es un libro de amor, de esperanza. Ese es el objetivo. Recordemos que aunque está escrito con este tipo de literatura que les mencionaba, el género apocalíptico, que registra sueños, visiones simbólicas, que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento a través de los libros de Ezequiel, Daniel, Esdras, Isaías y muchos otros, Oseas, Amós. También es un libro que también en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar. Apocalipsis, recuerden, es la suma y el cumplimiento de toda la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo. Se complementa, ¡pum!, aquí. ¿Y cuál es el objetivo principal? O si yo te pregunto, ¿de qué trata Apocalipsis? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 1:1? Esta carta es la revelación de Jesucristo. Si te preguntan inmediatamente ahorita, ¿de qué trata Apocalipsis? No del fin del mundo, no de zombies, de la gran ramera, de la gran Babilonia, del dragón, no. De Jesucristo. Nos está revelando quién era, quién es y quién será Jesucristo. A ese Jesús glorioso y eterno, que nosotros tenemos la imagen, porque como Él vino, se humilló, se tomó forma de siervo, de hombre, y en veces nos quedamos con esta imagen de Jesús tipo la serie de Chosen, ¿verdad? Pensamos que Jesús es así. Si lo comparamos, si yo te digo, cierra tus ojos y imagínate a Jesús, pues tú te imaginas a alguien con barba, morenito o güerito, depende de qué generación seas, pero yo me acuerdo que el Jesús que pintaban antes era güero, ojo azul y todo, ¿verdad? Y nada que ver, pero bueno. Y nos van a enseñar entonces
Este libro nos va a enseñar a que entendamos quién es Jesús. Y nos habla entonces de esta, si yo te digo, ¿cuál es el contenido específico? Resúmeme el contenido de Apocalipsis. La victoria rotunda de Cristo. La victoria absoluta. Sabemos que Jesús es el que tiene el poder y el gobierno, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero aún no ha sido absoluta, porque sabemos que aquí en este mundo hay un gobernante. Por eso tenemos que tener cuidado cuando pasan cosas malas y se las queremos asignar al Señor. Ojo, no todo lo que sucede es voluntad del Señor. Pero bueno, recordemos entonces que Apocalipsis también contiene entonces profecías y que viene, no es un código para predecir el fin del mundo, no es de que tratar de contar los días para saber exactamente cuándo viene Cristo, entonces hasta entonces me voy a portar bien. Ahorita todavía no, hasta que en 3 años y no de tribulación, entonces ya le he hecho ganas. No se trata de eso. Pero vamos a entender que los números en la cultura hebrea tienen más un símbolo que una cantidad numérica. Por ejemplo, en el libro de Juan vamos a encontrar, Apocalipsis, muchas veces representado el número 7, pero el número 7 habla de plenitud, de perfección. No es como que, ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis 1, cuando dice que los 7 espíritus, no es de que hay 7 espíritus santos, no, está hablando del ministerio del Espíritu Santo, que son 7 principalmente, y lo vamos a ver. Pero bueno, recapitulando, características generales de Apocalipsis, como bien dijo Raquelito, es una carta de amor, donde obviamente Jesús, Jesús le dice al ángel que le revele a Juan lo que está pasando, porque él quiere quitar el temor que había en la iglesia en aquella época. Recuerden que ahorita vamos a revisar el contexto, pero era una persecución tremenda por varios emperadores romanos. Desde que Jesucristo resucitó, empezó a los pocos años una persecución feroz contra la iglesia cristiana. Entonces, algunos, y vamos a ver, algunas interpretaciones de Apocalipsis piensan que fue que ya, o sea, ellos pensaban que ya iba a venir el Señor en su segunda venida y que ya todo lo que estaba pasando, toda esa tribulación, ese sufrimiento, era porque ya iba a venir Cristo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan del 2000, yo creo que todos estamos bien chavos, ¿verdad? Pero en el 2000, no sé si ustedes se acuerdan que ya iba a venir el Señor, que ya se acabaron los números aztecas, que ya se iba a ir la luz, el agua, que no iba a haber, que íbamos a resetearnos en el año 0, sin internet, sin teléfono, sin nada, y la gente comprando de pánico agua, comida, y pasó el año 2000 y ¡pum!, como si nada, ¿verdad? Yo me acuerdo que todos en la iglesia estábamos con una velita por predicar, apagaban las luces para que no nos asustáramos, y ¡pum!, brincó, que porque decían que ya era el tiempo en que Cristo iba a venir, y aquí estamos 25 años después. Estamos bien chavales, ok. Entonces, era el contexto. Entonces, no podemos interpretar la Biblia de manera personal. Y esa interpretación personal de la Biblia ha llevado a sectarismos, como los testigos de Jehová, como los mormones, ahorita a lo mejor un día tomamos una clase de doctrina básica para que comprendamos de dónde vienen esos trasfondos, pero ya son interpretaciones personales que la gente, e individuales que la gente ha hecho de la Biblia, y no es así. Vamos a ver un poquito más. Bueno, me estoy adelantando. Ok, carta de amor. ¿Por qué? Porque Jesús quería traer fe, esperanza y amor a su iglesia. Decirles, no se estresen, no se preocupen, el sufrimiento es ahorita feroz contra ustedes, pero yo ya vencí y van a tener su recompensa eterna y van a reinar conmigo y mi reino va a ser establecido en esta tierra. Carta es cristocéntrico porque todo lo que vamos a encontrar, el gran héroe de este libro es Jesús.
Solo Jesús y no más Jesús. El objetivo es glorificar al Cordero, que es digno, que venció, ¿verdad? Que es Cristo. Es simbólico. Tenemos que entender el significado de los símbolos. Yo me acuerdo que la primera vez que empecé a leer Apocalipsis tenía como 15 años y me daba miedo en las noches. Ya no quería leerlo, porque parecía película de terror, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque lo estábamos agarrando en sentido literal. No entendía la simbología. Entonces no entendía esta cuestión, que por eso necesitamos comprenderla para poder entender el significado. Profético habla de acontecimientos futuros que sí van a pasar, pero también habla de hechos históricos. Vamos a ver que Apocalipsis maneja estos dos. Hechos históricos porque va a mencionar partes y cumplimientos de profecías en la Biblia o hechos que ya sucedieron, pero va a hablar de hechos históricos futuros. ¿Qué quiere decir? Está medio así como que, ¿what? Hechos históricos futuros. Históricos porque Juan vio que esas cosas estaban pasando y ocurrieron y transcurrieron, pero futuros porque aún no se han cumplido. Voy a divulgárselas más despacio más adelante. Escatológico habla de acontecimientos del tiempo final. Eso sí, es un hecho. Nos va a hablar de la doctrina de los últimos tiempos, de qué eventos sí tienen que pasar. Quizá no sepamos la fecha exacta en la que Cristo vaya a venir, pero sí puedes saber que va a haber ciertos acontecimientos que tienen que suceder antes de que Cristo venga. Es historiográfico, como les dije. Esto nomás es la clase pasada, ¿se acuerdan? Historiográfico porque habla de hechos históricos. Es teológico porque habla de Dios, habla de conocimiento acerca de la persona de Dios y de la Trinidad. Vamos a encontrar a la Trinidad en acción y que Dios Padre es del que emana la gloria para los demás miembros de la Trinidad: Espíritu Santo y Jesús. ¿Ok? Si sienten que voy muy rápido, díganme respecto. Bueno, ahorita les tengo al final un pequeño comercial, no comercial, les voy a decir al final respecto a eso. Pero traten de apuntar así. Ahorita esto nomás es el repaso, no hemos visto todavía lo nuevo. Y es pastoral porque recuerden que Juan fue llevado a la isla de Patmos porque él fue víctima de la persecución y acoso, porque él era pastor en la iglesia de Éfeso. Y él fue llevado a la isla de Patmos como consecuencia de predicar el evangelio. O sea, él no fue llevado ahí nomás por buena onda y mira, para que tengas tu resort y estés a gusto. No. O sea, él fue llevado ahí para morir. Ahorita les voy a enseñar la isla de Patmos actualmente y se ve muy verde, pero en aquel entonces no estaba así. Y Juan, y obviamente Jesús a través de Juan lo expresa con el fin de traer calma a su iglesia, paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Infundir felicidad y esperanza aún en medio de la persecución, porque creo que aún ahorita se está arreciando la persecución en contra de los cristianos. De hecho, la persecución nunca se ha dejado de ser, pero en aquellos tiempos era algo muy tremendo, y que Dios nos guarde y nos ayude, porque vienen tiempos también más tremendos, pero mayor será la gloria de Dios en estos tiempos. Y es práctico, porque vamos a escuchar en los primeros versículos, dice: y que será bienaventurado el que lee y obedece el mensaje de este libro. O sea, no nomás es para oidores, es que lo que Cristo, como discípulos de Jesús, nos va a decir, nos va a instruir el apóstol a través del libro, que debemos de hacer, obviamente debemos llevarlos a la práctica. No solo en decir: oh sí, mira qué bonito dijo el hermano que debo de volver a mi primer amor. No más oírlo, es hacerlo, ¿verdad? Ahora, recuerdan que la clase pasada creo que nos quedamos aquí, ¿no? En el contexto histórico.
Les había dicho que el contexto histórico, social, político y económico, incluso religioso, son instrumentos o reglas de la interpretación bíblica. Pero ¿de dónde vienen esas reglas? ¿O quién se las inventó? ¿O por qué? Viene de la hermenéutica. La hermenéutica se puede decir que es la ciencia y arte de interpretación. La cosa se mueve mucho. No quiere. Interpretación de textos sagrados, filosóficos o literarios. Pero en este caso nosotros nos vamos a basar en los sagrados. Ahora, la hermenéutica surge entonces como esta herramienta que filósofos religiosos desarrollaron, como Agustín de Hipomona, que podemos conocer que es como San Agustín. San Agustín, su nombre era Agustín de Hipomona, y Martín Lutero, que si ustedes recuerdan, este señor último creó la Reforma Protestante, que fue algo muy importante en la historia de la iglesia evangélica cristiana. Entonces, esto nos indica o nos lleva entonces que hay ciertas pautas que nosotros debemos de tratar de seguir para comprender la Biblia, pues, estos libros sagrados que fueron escritos en un lapso de 4000 años. O sea, imagínate todos los contextos históricos que pasaron y sociales, las culturas en las que estuvo inmerso la Biblia. O sea, es un abanico hermoso de mucho conocimiento, de mucho contexto, pero que es importante que lo aprendamos a analizar. Hermenéutica viene de hermeneutike, que significa hermenéutica en griego, pero que a su vez en latín es interpretar. Por eso hermenéutica técnicamente diríamos que es interpretar. Ok, ¿cuáles son las herramientas principales de la hermenéutica? Revisar los contextos. Dice técnicamente esta regla dice: si no entiendes fácilmente, entonces vete a lo sencillo, vete a lo que sí puedes entender o conocer de este texto. ¿Qué es lo que sí puedes investigar y conocer? Contexto histórico. ¿Por qué? Por los registros casi de todas las culturas. Contexto social, que de igual manera, recuerden que las civilizaciones antiguas, ¿cómo fue que lograron su avance? A través de la escritura. Y con la escritura, a través del reporte, de las crónicas, de los libros, de estos textos que empezaron primero en piel, en paredes rupestres, en paredes de piedra, luego pasaron a pieles, y luego después al papel a través de la creación, a través de los árboles, hasta que llegamos ahorita a los registros que ya tenemos, ¿verdad? Histórico, social, político, porque eso también importa. ¿Cuál era el gobierno en aquella época? Y el religioso. Esos contextos, ok, no lo entiendo de primera fuente la interpretación del conocimiento, entonces ¿qué dice la regla de oro? Vete a lo básico, vete a lo que sí puedes entender, vete a lo que sí puedes conseguir. ¿Y cuál era el contexto histórico entonces? Y fíjate, quería darte un ejemplo que cuando lo estudié esta semana, te digo, siempre vas a aprender algo nuevo. Nunca podemos dejar de estudiar la palabra de Dios, porque cada día, el Espíritu Santo te va a estar revelando. ¿Qué es la clave cuando estás estudiando la palabra? Pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entenderla. Fíjate, yo me quedé. El contexto histórico. Nosotros todos, ¿quiénes conocen aquí la historia del hijo pródigo? Incluso la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que vamos a ver que es una parábola, si nos queda tiempo. Bueno, todos conocemos esta hermosa historia del hijo rebelde que se aleja del padre, que pide la porción de su herencia
y huye, ¿verdad? Huye, vive la vida loca, se gasta todo su dinero, se encuentra en el quebrantamiento de su decisión, comiendo de la comida de los cerdos y diciendo, en la casa de mi padre yo estaría mejor. Y toma la decisión de regresar y vemos que el padre lo ve a lo lejos y el padre viene corriendo. Y yo decía, pues es que le da mucho gusto el papá del hijo, ¿verdad? Pero, o sea, el joven dice, si tú de algunas versiones dicen que él pensaba, haría, o sea, no creas que, ay, primera vez comiendo comida de marranos, entonces mejor ya me voy con el papá. No, pasó un tiempo de que él estuvo experimentando este quebrantamiento. Pero bueno, y vemos a la figura del padre corriendo a lo lejos, llevándole una capa y poniéndole un anillo, ¿verdad? No iba a morir. Exacto. Bueno, fíjate algo que me impactó. En la época o en el contexto social donde fue escrita esta historia, en la cultura judía sucedía algo, tenían una práctica social que se llamaba quesasa. Quesasa. Esta práctica judía, porque recuerden que los judíos era de que ojo por ojo, diente por diente, te mi boca, pácatelas, te mereces un golpe, ¿verdad? Eran así, según la ley. Esta práctica judía decía que cuando un hijo era rebelde, que se quería ir a la casa de los padres o se iba con la casa de los padres, toda la comunidad, toda la aldea tomaba vasijas de barro y las ponían afuera de su casa. Vasijas de barro las dejaban afuera de su casa, para que cuando el hijo se confrontara con la realidad de su decisión de haberse alejado del padre, de la familia, que indicaba protección, amor, cuidado, cuando se topara con esta realidad, llegara en él y el quebrantamiento, el sufrimiento de su decisión, movido a esto, decidiera volverse al padre. Y cuando la aldea veía a lo lejos, porque por lo general las aldeas tenían unos caminos que por la gente iba por esos lugares, o sea, si alguien venía a la aldea tenía que pasar por ese lugar. Cuando los de la aldea veían que venía el hijo, tomaban la vasija de barro y salían corriendo y enfrente del joven aventaban la vasija y la quebraban y empezaban a decirle: que Dios haga de tal manera, así como la vasija yo hice que haga Dios contigo, que te deje en pedazos por la acción que hiciste, que tal así haga Dios por el daño que hiciste, por la actitud que tomaste, te condenamos. Todo el pueblo salía a maldecir al joven en consecuencia o en castigo por su decisión. ¿Por qué crees que sale el padre corriendo? Más rápido que la multitud. El padre sale corriendo porque en cuanto ve a su hijo, sale corriendo para protegerlo con su amor. Porque si él llegaba primero que la sociedad, que la gente, no iban a lanzarle las vasijas. No lo iban a condenar, no lo iban a maldecir. Por eso en cuanto llega, el padre le pone una capa que indicaba aceptación, autoridad, pertenencia, y el anillo que indicaba: eres de mi familia, tienes la autoridad de mi familia. Entonces, cuando la multitud ya venía y veía al hijo así, ya no pudieron lanzar las tinajas y maldecirlo, porque ya no venía el muchacho, ya venía la representación del padre. El muchacho traía las cosas del papá, la capa del papá, el anillo del papá, ya no venía él, venía la representación de su padre. Cuando yo lo leí, híjole, digo: Dios, ¿no te cambia la percepción? Claro, totalmente. O sea, no te cambia, no nomás es decir, es que Dios, pues, ay, bien bueno. No, es que aún Él corre para quitarte la vergüenza, para
tapar tu desnudez, como cuando Adán y Eva estaban en el Edén y se sentían indignos y estaban escondidos y se dice que Dios caminaba y escuchaban sus pasos. Y algunos teólogos dicen que el que estaba caminando era Jesús. Y que le dicen, ¿dónde estás? ¿Y qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo Dios después de eso y preguntarles, matar un cordero para vestirlos y poner su desnudez. Dios no solo nos perdona, nos restaura y nos pone en una posición de honor, de ser llamados sus hijos de Dios, que si lo entendiéramos, hermanos, que si realmente lo viviéramos, si estuviéramos conscientes en todo tiempo, cada que pecáramos, volveríamos rápido al papá, iríamos rápido al Señor, en lugar de esconderme de mi pecado, es decir, sentirme culpable, mal, entenderíamos lo que es la gracia. Amén. Tendríamos constantemente en nuestra imagen lo que es la gracia. Por eso ya ven por qué es importante que conozcamos estos principios, para poder entender esta verdad, esta riqueza que está en la palabra de Dios. O sea, ¿no te hace sentirte amado? El conocer realmente, el entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no te hace sentir más amado? ¿No te hace desear más agradar a Dios en respuesta al amor, no a la condenación? Recuerden, yo les platicaba cuando era chica, pues no queríamos pecar porque no queríamos irnos al infierno. Y te cuidabas de todos los pecados, pero por fuera. ¿Y qué tal tu corazón? ¿Verdad? Nos volvíamos religiosos, rápido. Se cayó el hermano. Cierra el círculo para que no le... Pero cuando entiendes lo que es la gracia, dices, Señor, ayúdame a no pecar. Es más, me voy a esforzar por no pecar porque yo quiero honrar tu amor. Yo quiero agradecerte con mi vida y con cada respirar el sacrificio que hiciste conmigo. Ya puedes ver cómo en cada libro de la Biblia está representado el amor de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos predicó de Jonás? Y que Jonás, porque yo creo que más de dos fuimos bien religiosillos y dijimos, mugre Jonás, ¿para qué se va? No quiere que la gente se salve. Qué grosero. La verdad, yo sí lo pensé, ¿para qué les digo que no? Sí. Pero ¿sabías que estudiando el contexto, el pastor dijo, es que los ninivitas eran un pueblo sanguinario, que hacía aberraciones? ¿Y sabes qué también? Que Jonás, al ir a predicarle a los ninivitas y que ellos se salvaran, él iba a ser enjuiciado por alta traición. Él no iba a poder volver a Israel. ¿Sabías? Porque si volvía, iba a ser morido. ¿Por qué crees que él huyó? No solamente porque tenía que ir a salvar la vida del enemigo, sino porque también su vida estaba en peligro. ¿Y cómo descubrimos eso? Contexto religioso de la época de Jonás. ¿No te cambia la mente? Cuando dice también que la señal de Jonás, cuando Jesús le dice, ¿y cuándo será Jesús da la señal de Jonás? Y es de que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿verdad? Pero ¿sabíamos o entendíamos que Jonás realmente no estuvo vivo en la panza del pez? Muchos pensamos que Jonás se aguantó con una bolsita así dentro de la panza de la ballena, o no sé. Pero ¿sabías que algunas interpretaciones dicen que Jonás estuvo muerto en la panza del pez y Dios lo resucitó cuando el animal lo escupió? Por eso Jesús usó la señal de Jonás, para decir que el Hijo del Hombre, que representaba a él, iba a pasar lo de la señal de Jonás. Entonces, ¿cuál era? Perdón que le di todo ese preámbulo, pero es que necesario. Cuando yo lo entendí, dije, Señor, o sea, gracias por tu inmenso amor, gracias por darme la oportunidad de entenderlo. Y no solamente entenderlo, debemos de hablarlo, debemos de compartirlo con los demás. O sea, qué grande amor. ¿Sabes?
leía a un pastor le preguntaron que qué hacía si llegaba una persona con cierto pecado muy vistoso y que si llegaba a su iglesia y que qué hacía. Y dice, porque si yo, era un diálogo entre pastores, dijo, porque si yo si viniera a mi iglesia, yo le decía que es aceptado, pero que tiene que cambiar su forma de vestir y que tiene que cambiar esto y el otro. ¿Y sabes qué le contesta al otro pastor? ¿Sabes qué? Yo le diría la bienvenida y lo trataría igual que cualquier otro pecador. ¿Y saben de qué está lleno las iglesias? De pecadores. Pero nos encanta categorizar. Ay, es que ella nomás chismea poquito, entonces es de las buenas. Pásenla para acá, pásenla. No, es que él nomás es medio transilla, pero la demás se porta bien. No, sí. Pero da diezmo. Ajá, pero sí da su diezmo, ¿verdad? Hace clase en el trabajo, pero da su diezmo, pásenla. ¿Verdad? O sea, pero bueno, ahora sí, vamos a entrar con Apocalipsis. Ahora, contexto, o vamos a ver los principios del contexto histórico de Apocalipsis. ¿Creen que vamos muy lento, muy rápido? ¿Vamos bien? Muy bien. Si no, ustedes díganme, porque yo me enfiesto. Ok. El autor de Apocalipsis. De eso solamente hay dos opciones. La mayoría dice, y lo podemos ver en varios versículos de la Biblia, donde Juan se autonombra como el autor, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Apocalipsis, déjenme ver, creo que es bienaventurados, ok. Juan dice, en el Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias. Esta es en la versión Reina Valera, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es yo les recomendaría empezar por allí. Dice, yo, Juan, siervo de Jesucristo. O sea, él se está definiendo, yo. Algunos otros teólogos dicen que podría haber sido otro Juan, que también era un judío mesiánico, que también servía en las iglesias. Pero hay más evidencia que avala que era Juan, que fue el discípulo amado, ¿verdad? Ahora, esta creencia, de que fue el apóstol, ha habido otros teólogos durante a lo largo de la historia, otra cosa importante, que esta afirmación también fue validada por los padres de la iglesia antigua, de la primera iglesia, como por ejemplo Justino Martín, que en sus escritos él dice que Juan fue el que escribió Apocalipsis. Esto es aproximadamente en el año 98 después de Cristo. Y también existe otro, Irineo de León, discípulo de Policarpo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo habla de Policarpo, de uno de los siervos de servidores de la iglesia? También esta persona afirma que Juan fue el que escribió Apocalipsis, sorry. Entonces, podríamos decir que entonces el apóstol Juan fue el autor del libro de Apocalipsis, de la carta, porque es una carta pastoral, la carta de Apocalipsis. Ahora, las fechas. Se dice que pudo haber sido durante 3 fechas, pero vamos a ver que, 2 fechas. Durante el reinado del emperador Nerón, en el año 54 al 68 después de Cristo. No sé si ustedes se acuerdan un poco de historia universal, pero Nerón fue el que quemó Roma, que casi que destruyó la biblioteca más grande. O sea, destruyó este hombre que estaba bien chisqueado y se suicidó. Fue este hombre, Nerón, y que él trajo una persecución tremenda a la iglesia cristiana. Se dice que incluso él fue el que inició los coliseos romanos, que era una muestra despiadada de los cristianos. ¿Sí sabías cómo estas festividades del circo romano duraban días de celebración? Y para mantener la luminosidad en la noche, amarraban a hermanos, los ponían brea, este tipo de petróleo, y los prendían vivos. Imagínate el grado de cautividad de las emociones, lo endemoniado que estaban, que tú puedas estarte divirtiendo escuchando los gritos de alguien que está quemándose vivo. Esa era la realidad que estaba viviendo la iglesia en aquella época.
o durante el gobierno de Domiciano, del año 81 al 96 después de Cristo. Cada uno de estos tiene contextos diferentes, ahorita lo vamos a ver. Si uno dice que si fue durante el reinado de Nerón, entonces todavía el apóstol Pablo alcanzó a escribir cartas como Tesalonicenses, que eran también para tratar de quitarle el temor de la iglesia por la persecución. Pero otros dicen que fue más posterior, más bajo el emperador Domiciano, que por el testimonio de Irineo de León, otro padre de la iglesia antigua, que él dice que fue durante el reinado de este señor que ellos recibieron la carta del apóstol Juan. Ok, entonces si tienen que escoger una fecha, digamos que por lo que dice la evidencia es durante el gobierno de Domiciano, 81 al 96 después de Cristo. Ahora, lugar. Sabemos que fue en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla en Grecia, ¿ok? Es una pequeña isla en Grecia aproximadamente. Esta es Grecia, esta es Turquía, esta es la actual Turquía. Patmos estaba aquí. Vamos a verlo más arriba, todo color. Sigue siendo una isla desierta. Entonces, si pueden ver, esta es la isla de Patmos. Está aquí, que parece como un caballito de mar. Esa es la isla de Patmos. Si se fijan, la mayoría son puras formaciones volcánicas, era muy poco verde. Y aquí enfrente tenemos a Turquía. Esto es actual Turquía, donde fueron las iglesias, y esta es Grecia. Si se fijan, todo esto es Grecia. Patmos era como la última islita de Grecia, enfrente a Asia. Y aquí está Estambul, aquí es Turquía. Todo esto es Turquía. Las principales iglesias estuvieron aquí en estas ciudades de Izmir. Se me fue, pero bueno, de allí. Entonces así se ve aproximadamente. Y si lo vemos un poquito más, sería aquí. Si se fijan, técnicamente está bien cerquitas, más de Turquía que de Grecia. Ahora, otra cosa importante, que por cual se dice que el apóstol fue mandado a esta isla. Recuerden que el apóstol sufrió persecución por predicar el evangelio, por ser pastor de una iglesia cristiana, y por eso lo mandaron a esta isla como una cárcel para que muriera. Porque recuerden que a este varón lo quisieron quemar vivo y no pudieron. O sea, como que ya no hallaban cómo matarlo, como que era inmortal, así como que no sabían cómo hacerle. Lo quemaban con fuego, en aceite hirviendo, y el varón parecía que estaba haciéndose un pino, a gusto. Lo quisieron apedrear y sobrevivió. O sea, lo quisieron matar de varias formas y Dios lo mantuvo con vida. Por eso existe la teoría de que quizá él fue también arrebatado, como fue Enoc y como Matusalén. Entonces, y si se fijan, aquí tenemos las iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor que menciona el apóstol, a quien dirige esta carta, ¿ok? Estas actualmente son la ciudad, están en el país de Turquía. Ahora, contexto político. ¿Cómo era la situación política? ¿Cómo era el gobierno durante este periodo donde el apóstol estuvo escribiendo Apocalipsis? El Imperio Romano era el gobierno del mundo. Se dice que todo lo que era el Imperio Romano era el mundo conocido. O sea, ellos pensaban que gobernaban el mundo porque hasta ahí nomás habían llegado. E incluso el Imperio Romano llegó hasta España y llegó hasta Inglaterra, mis amados.
Nomás les faltó poquito para brincar para América. Pero esos varones tenían desde Japón, porque ya después con la Iglesia Católica conquistaron Japón, hasta Inglaterra. O sea, nomás nos escapamos nosotros, gracias a Dios, para que después llegaran los españoles. ¿Verdad? Pero bueno. Empecé aquí. Sí. Y luego aquí los ingleses, ¿verdad? Irlandeses y todo ese rollo. Bueno, el punto es que a la gente le gusta dominar. Entonces el Imperio Romano, ellos tenían una cuestión de que sus deidades, sus emperadores, los veían como deidades también. Entonces eran gobiernos que promovían el politeísmo o la idolatría tanto a ellos como a sus deidades, como Diana de los Efesios en Efesio, como no sé si se acuerdan ustedes en Hechos, cuando el apóstol Pablo llega al archipiélago y están un chorro de estatuas, hasta tienen una que decía al Dios desconocido. ¿Se acuerdan? Entonces, para que se den una idea, esta gente eran súper idólatras. Los cristianos entonces eran una minoría religiosa y enfrentaban persecuciones crecientes. Específicamente, ¿por qué? Porque no se querían arrodillar ante el emperador. Y si te acuerdas en el libro de Daniel, tenemos algo que sucedió muy similar, ¿se acuerdan? Cuando a Mesac, Sadrach y Abednego se enfrentaron al horno porque no quisieron idolatrar al emperador, ¿verdad? Nabucodonosor. Después entonces, el no obedecer la orden de adorar al emperador era la ofensa peor que tú podías hacer, porque era una rebeldía abierta al gobierno y a su Dios, con D minúscula. Entonces Domiciano, el emperador que les digo, del año 68 al 95, que fue donde se escribió el libro de Apocalipsis, era que promovía el culto imperial. ¿Qué quiere decir? Adórenme a mí. Entonces, bajo su gobierno hubo una fuerte presión contra los cristianos. ¿Por qué? Nadie se le podía revelar, porque si alguien se le revelaba indicaba debilidad para él y le quitaba su divinidad. Contexto religioso. El contexto religioso, entonces, los cristianos no solamente estaban en medio de esta fuerte persecución por parte del gobierno, por parte de esta opresión religiosa del gobierno, del Imperio Romano, sino también del judaísmo, que eran otros que les encantaba apedrear a la gente, les encantaba mandar gente a morir porque ellos eran muy pulcros en apego a sus leyes, ¿verdad? Entonces, muchas comunidades cristianas estaban sufriendo dos tipos de persecución. No solo la del Imperio Romano, sino la de los mismos judíos. Que incluso los judíos eran los mismos que después vamos a escuchar que se introducían algunos en las iglesias crecientes de la iglesia evangélica de Cristo y se metían para tratar de decir como que ellos estaban realmente, que no se convertían al Señor y nada, que eran como espías que después los delataban o los hacían de que se desviaran de la verdad de Jesucristo, queriéndolos volver a los rudimentos de la ley. Por eso tenemos un consejo ahí en Hechos donde van todos los apóstoles y dicen, ¿es el consejo de Nicea? Ay, no me acuerdo, pero era un concilio, el concilio de Jerusalén, donde se juntan todos y les dicen, no, a ver mis hijos, los que son judíos y que ya son mesiánicos porque creyeron en el Señor, usted sígale con su circuncisión como está. Pero si usted es cristiano, que viene un gentil que ya conoció a Cristo, que ya también es hijo de Dios, sin circuncisión. Los dos son hijos de Dios. Establecieron pautas y reglamentos para el mantenimiento de la iglesia y evitar estas desviaciones. Entonces, estaban pasando por sufrimiento, persecución externa y cuidarse de las divisiones internas, como lo que acabo de explicar.
entraban este tipo de gente disfrazada de ovejitas, creyendo ellos que eran buenas personas que querían conocer a Cristo, y nada, que algunos de ellos o eran judíos o eran gente de deidades como Diana de los Efesios. Por eso el apóstol Pablo dice que en esa iglesia no dejaran que las mujeres predicaran, pero no era por el género de la mujer, era porque tenían que evaluar, porque las que eran sacerdotisas de esa diosa eran puras mujeres, sí, que también se habían metido a esas iglesias para destruir. Entonces el Apocalipsis nos ofrece esperanza y consuelo, asegurando que el mal, que en ese momento era representado ¿por quién? Por Roma, por el Imperio Romano y las fuerzas demoníacas, sería finalmente vencido por Dios. Él ya fue vencido, de hecho, pero falta que Él venga y traiga su justicia a la tierra. Y cuando eso suceda, vamos a ver, y yo en lo personal creo que la iglesia ya no va a estar aquí. Cuando se desate la ira de Dios, yo pienso que la iglesia no va a estar aquí. Y lo vamos a ir aprendiendo conforme el estudio. Porque a partir del capítulo 3 ya no se menciona la iglesia. Hasta casi el capítulo 19, que es cuando viene la nueva Jerusalén y viene Jesús con a establecer su reino aquí en la tierra. Pero bueno, destinatarios, ya para terminar, porque tenemos asuntos que hacer. En el prólogo, ok, en el primer capítulo de la Biblia, en el versículo, en el primer capítulo se nos dice que es a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran esas iglesias? De Asia Menor, son las que les mencioné acá arriba. ¿Se acuerdan de estas 7 iglesias de aquí? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso y Laodicea. Ok, no obstante, no significa que solamente la palabra de Dios hablada a través de Juan para la iglesia era solo para ellos. No. Recuerden que lo debemos de adaptar al contexto actual de nosotros, darle la relevancia actual. Entonces es que habla de su naturaleza simbólica. Por eso les digo que no podemos tomarlo como literal. ¿Por qué? Porque el número 7, ¿qué representa? Plenitud, perfección, completo. Entonces, al decir que eran las 7 iglesias, no habla de una, no habla de 7 iglesias, habla de una, que es la iglesia de Cristo, que tiene un significado obviamente más amplio, y que es este mensaje para la iglesia actual, para nosotros. Lo mismo que este mensaje fue para la iglesia de hace 100 años. Y lo mismo que ese mensaje va a ser para quizá la iglesia en 50 años. Se dice que podría estar representando cómo serían los diferentes estados de la iglesia hasta el final de los tiempos. Vamos a ver eso. También es otra. Unos dicen que es así estadios, otros dicen que son las etapas que toda iglesia en su crecimiento, sí, a parecerse la novia de Dios, puede manifestar. Es lo que vamos a estudiar. ¿Propósito? ¿Pregunta? Revelar a Cristo y eliminar el temor de los cristianos del primer siglo. Esa técnicamente va a ser. Ok, hasta aquí terminamos con el preludio, como el inicio, con las bases, para entonces, cuando veamos los simbolismos, ustedes puedan entender. Ok, vamos a ver qué significa. La pregunta principal de la hermenéutica es: ¿qué quiso decir el autor aquí? ¿Y quién es el autor de la palabra de Dios? Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús en este? Y no interpretamos, ojo hermanos, se me pasó a decirles, la interpretación bíblica no es de un versículo, es por temas. ¿Qué quiso decir Jesús respecto a este tema? La salvación. Vámonos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué quiso decir Jesús a través de lo que es el perdón de pecados? A estudiar.
Por temas, preferentemente. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando tratemos de interpretar versículos y caigamos en interpretaciones individuales. Es que porque cada uno tiene una personalidad diferente, que eso influye en tu interpretación, unas experiencias vividas diferentes, contextos diferentes, que el Espíritu Santo a ti te va a revelar la palabra y el versículo conforme a tu necesidad y conforme tú lo vayas a entender. Pero no significa que eso vaya a ser como la generalidad para toda la iglesia. ¿Ok? Pero entonces lo vamos a ver ya en las próximas clases. Sí. Ok, entonces antes de a lo que nos truje, vamos a